sí quería preguntarle, porque esto en realidad ha pasado ciertamente desapercibido. Ahora estamos hablando de lo que pueda decidir el Jurado Nacional de Elecciones y la actuación de Víctor Rodríguez Montesa, que son temas, en efecto, que también les toca a ustedes. En principio, ¿cómo ve el tema de que van a ser ustedes investigados y posiblemente acusados por el Poder Judicial por este desacato que se dio, ¿no?, durante la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional? Este ya es una realidad en estos momentos. Sé que ustedes como colectivo, ¿no es cierto?, como congresistas han expresado su preocupación, pero además han exigido, por ejemplo, apoyo legal al Congreso de la República, ya que usted forma parte de Fuerza Popular, uno de los grupos que también insistió en este procedimiento. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, el de respeto de los fueros parlamentarios, pues, porque la resolución de la jueza del Tercer Juzgado Constitucional de Lima es absolutamente arbitraria y manifiestamente inconstitucional, porque los parlamentarios, según el artículo 93 de la Constitución, no responden ante ningún órgano jurisdiccional alguno. De ahí que la Constitución es bastante clara. Bien, pero eso es algo que justamente se ha estado criticando, ¿no es cierto? Se dice que no hay poder del Estado que no cumpla con una, en este caso, acción justamente dada por el Poder Judicial, porque siempre existe esto que se llama contrapesos, ¿no es cierto? Entonces, cada poder del Estado se regula y se regulan entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, se aduce que no es tan cierto, ¿no es cierto?, que este artículo 93 sea del todo correcto. No, ¿cómo no va a ser correcto? Está más claro que el agua. Ahora, ¿ustedes van a insistir en todo caso en esta situación de elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional una vez que ya tienen una acción inmediata por parte del Ministerio Público? Ya no estoy hablando obviamente de la medida cautelar, sino ya de esta acción a nivel investigativo, ¿no? Bueno, pero digamos, si lo que se dice es que hay frenos y contrapesos, el Poder Legislativo pues también podría declarar que todos los vocales supremos y los fiscales supremos, se modifica la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Ministerio Público y se declara que el cese de estos funcionarios tiene lugar a los 60 años. Ya, pero eso es algo que ustedes no lo van a hacer en el corto plazo, no lo van a hacer. Ustedes van a dejar de ser congresistas en cualquier momento, ya les falta tan solo una semana seguramente, sino un poquito más, y entonces esto no lo van a poder hacer. De lo que se trata ahora son hechos concretos. Ustedes los han denunciado y los van a investigar. Pero lo hará las otras fuerzas democráticas, pues, porque el Parlamento es una continuidad. Fuerza Popular tiene ahora 24 congresistas, Alianza para el Progreso tiene 15, Renovación Popular 7, son más de 60, podrían aprobar esa ley, no hay problema. Bueno, vamos a ver en todo caso, porque no sabemos exactamente cómo es que se van a configurar. Claro, hablamos de fuerzas democráticas, entonces, ¿no es cierto? Pero estas fuerzas democráticas también tienen que ir... del Poder Judicial, se tendrá que respetar también las leyes del Parlamento, ¿no? Bueno, en realidad eso es una suposición a futuro, porque como yo le decía, no sabemos cómo van a reaccionar las fuerzas democráticas, porque cada fuerza democrática tiene sus propios intereses. Así que a ustedes también podrían, por ejemplo, presentarse la posibilidad de que los dejen solos. ¿A quién los pueden dejar solos? Ustedes, en un futuro proceso que se inicie ya no a nivel del Ministerio Público, sino a nivel del Poder Judicial, con sanciones específicas. No, es que este no es un problema de personas, es un problema de institucionalidad, democracia, no lo mire usted así. Bueno. Porque si el Poder Judicial dice que se respetan sus sentencias, el Parlamento puede decir que se respeten sus leyes. Bueno. Bien, entonces... Y por ejemplo, también podría el Parlamento decir que modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y decir que los magistrados del Tribunal Constitucional cesan inmediatamente en sus funciones una vez que ha terminado su periodo constitucional y solo se quedaría Ferrero. Entonces también habría que respetar la ley, ¿no? ¿Qué le parece? Claro, ahora, yo le pregunté, ¿no es cierto?, si ustedes van a insistir con este tema, o sea, y lo han podido conversar, no sé, analizar, reflexionar durante este fin de semana. Ahora, al margen de este encuentro, ¿no es cierto?, o desencuentro que han tenido con el Poder Judicial, lo otro pasa también por una sencilla razón, ¿no es cierto? ¿Qué tan de acuerdo están las fuerzas democráticas
en el Parlamento para que esto se pueda dar, porque lo que hemos visto la semana pasada es, al margen de esta situación de no obedecer a la medida cautelar del Poder Judicial, pues no había obviamente algún tipo de determinación. Las votaciones pues eran bastante llamativas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Fernando Calle, donde no existía ningún tipo de unanimidad, ¿no? Y en los otros dos casos, por ejemplo, donde incluso hubo hasta una votación de reconsideración y tampoco se consiguió o se consiguieron los votos que se necesitaban para que estas personas pasen. Eso es una demostración de que el proceso de amparo está mal concebido. ¿En qué sentido? Porque el amparo es contra, permítame, porque el amparo en el derecho comparado y en la doctrina pacíficamente se produce contra amenazas ciertas e inminentes, no contra probabilidades. Y justamente digamos, la desestimación de 3 candidaturas por parte del Parlamento demuestra que no hay una amenaza cierta e inminente, sino una probabilidad de que se elija a los magistrados. En consecuencia, el amparo es manifiestamente ilegítimo. Porque a propósito de lo que usted señala, parece ser que no existe el consenso para elegir a los magistrados. Entonces, la amenaza no es cierta ni inminente. Y en consecuencia, el amparo no puede producir sus efectos. Porque el amparo solo es contra actos de ejecución, contra derechos fundamentales de la persona, no contra valores abstractos, porque para eso existe el proceso competencial y el proceso de inconstitucionalidad. O sea, para hacerlo más claro y para que nos entiendan los televidentes aquí en Exitosa. Los televidentes lo entienden. Usted asume como argumento que como no eligieron a los nuevos integrantes, la medida cautelar no tiene asidero. No tiene, pues, absolutamente. Ya, pero de eso no se trata, ¿no? Creo que la investigación y la sanción pasa porque ustedes han hecho caso omiso a lo que dictaminó el Poder Judicial, o sea, se zurraron básicamente en esta medida cautelar y siguieron con la misma, ¿no es cierto? O sea, creo que eso finalmente... Nadie se ha zurrado en nada, nadie se ha zurrado en nada. El que se zurra en la Constitución es el Poder Judicial. Nada, si se han llevado ustedes a cabo un procedimiento que estaba prácticamente... primero cuestionado y segundo, obviamente, estaba paralizado por el Poder Judicial a través de esta medida cautelar. No está cuestionado el proceso, lo cuestiona usted. No, sí está, justamente... El Congreso de la República tiene un mandato que le da el artículo 93 de la Constitución y el artículo 206 lo tiene que cumplir. Y la Constitución está por encima de las leyes. Bueno, el señor Luis Valdés dice que por lo pronto la resolución del Poder Judicial no llegó a mano de los congresistas, motivo por el cual ustedes no deberían sentirse aludidos. ¿Esto usted lo comparte también? A medias, porque el proceso de amparo no puede ser... Hay actos que en la doctrina se llaman political question, actos políticos no justiciables. Y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es un acto político no justiciable. De la misma manera como, por ejemplo, los jueces no pueden declarar nulas las declaratorias de los estados de emergencia, como está establecido en el artículo 200. Entonces, y por otro lado, por ejemplo, la jueza ha notificado al procurador del Estado, del Congreso. ¿Para qué notifica al procurador del Congreso si el Congreso no vota? ¿Me entiende? Bueno, todo pasa entonces, por... Claro, esos son argumentos procedimentales, ¿no? Esos son argumentos de procedimiento en realidad, pero... Claro. Bueno, se entiende su posición. Congresista, dejando de lado esto, ustedes como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya pasando a otro tema, que creo que es el que está en estos momentos en desarrollo, el caso de Martín Vizcarra. Entonces, han aprobado ustedes que procedan 2 denuncias constitucionales. ¿Qué es lo que pasa con Vizcarra? ¿Cuál es la figura delictiva, ¿no es cierto?, que ustedes han encontrado en él y en todas estas personas que han participado en esto que se llamó el Vacunagate? El señor Martín Vizcarra y la señora Pilar Macetti han sido encontrados culpables de los delitos de organización criminal, concusión, colusión, cohecho pasivo, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Ok. Un rosario de delitos, ¿no es cierto?
O sea, ¿y de cuál de todos estos es el que hay, digámoslo así, mayor indicios y cuáles serían las responsabilidades? Claro, porque una cosa es tener la figura penal, pero lo otro es saber exactamente cuáles son los argumentos de fondo que puede tomar en consideración quien proceda a tomar la denuncia, ¿no es cierto?, y a hacerla efectiva ante el Poder Judicial. Bueno, todos los delitos están probados. Ni siquiera se trata de la prueba indiciaria, como usted señala, sino de delitos probados. Por ejemplo, solo para hablar de falsificación de documentos. Todos hemos visto en la televisión al presidente Martín Vizcarra decir que él era un voluntario y para demostrar que era un voluntario enseñó una tarjeta de vacunación. Y la Universidad Cayetano Heredia declaró que él no formaba parte de los voluntarios. Entonces, esa tarjeta tiene que haber sido falsificada, es falsa, adulterada, o ha servido para engañar a la población. Ahí tiene una prueba usted contundente. Ahora, es obvio también que cuando él recibe una vacuna de emergencia, cuando esa vacuna no estaba destinada para él, sino para el equipo de investigación, o los allegados al equipo de investigación, y además hace vacunar a su esposa y a su hermano, está cometiendo el delito de cohecho, de colusión agravada. ¿No? Claro, no creo que tengamos el tiempo acá como para que yo le pueda señalar en detalle las 70 páginas que contiene las acusaciones contra el señor Vizcarra. Claro, ahora, a mí me interesa saber... Es un rosario... A mí sí me interesa ir un poquito más al fondo respecto a responsabilidades. Esto que ustedes prácticamente lo están poniendo como parte, ¿no es cierto?, de una organización criminal. Y entiendo que entre uno de los argumentos que ustedes tienen para sustentar esta denuncia constitucional que se ha aprobado es que se habrían coludido para beneficiar a esta farmacéutica. Estamos hablando de Sinopharm. Sí. Sí, es verdad eso, sí. ¿Qué es exactamente lo que han encontrado? A ver, mire, lo que sucede es que en el año 2019, permítame un ratito, desde el 2020, desde el mes de junio del 2020, la comisión ha encontrado una serie de conciertos entre el laboratorio Sinopharm, los funcionarios de los investigadores de la Universidad Cayetano Heredia y el presidente de la República que manejaba todos los entretelones, un conjunto de hechos que tenían como finalidad la comisión de lo que usted llama rosario de delitos, porque las organizaciones criminales efectivamente se crean para eso, para cometer delitos, no uno, sino varios, más allá todavía de un rosario. Entonces, lo que ha pasado acá, por ejemplo, es que, para ponerle un ejemplo, el 6 de agosto, el laboratorio Sinopharm le ofrece al Perú regalarle las vacunas. No son vacunas candidatas ni vacunas experimentales, son vacunas de emergencia, según la ley peruana. La Universidad Cayetano Heredia se presta para que estas vacunas ingresen camufladas como parte del equipo de investigación, porque si no tienen el registro sanitario, las vacunas de emergencia no se pueden usar. Sí es. Entonces, la Universidad Cayetano Heredia, con el presidente de la República, con los funcionarios del Ministerio de Salud, hacen ingresar clandestinamente las 2.000 dosis de vacunas que eran para los funcionarios del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y cambian los documentos, cambian las fechas, incluso, por ejemplo, la aprobación del ingreso de estas vacunas camufladas dentro de los ensayos clínicos se produce con una fecha posterior a la salida de las vacunas desde la ciudad de Beijing. O sea, de Beijing ya estaban saliendo las vacunas antes de que Dillemid aprobara su ingreso, con lo cual se demuestra que el laboratorio Sinopharm ya sabía que de todas maneras se iba a aprobar el ingreso de estas 1.200 dosis. Bien. Perdón, de estas 3.200 dosis. Y además, hasta ahora no se sabe qué ha pasado con las 1.200 dosis que se entregaron a la República, a la Embajada de la República China. Yo estaba revisando, congresista, en estos momentos un informe de Contraloría que tiene 8 páginas. Entonces estamos hablando de Martín Vizcarra. Yo tengo 2 preguntas que creo que son importantes, porque ya ustedes definen
responsabilidades en algunos funcionarios, ¿no es cierto? Martín Vizcarra, Sí. Pilar Macetti, la señora Astete, ¿no? La Contraloría tiene, encuentra responsabilidades en 8 funcionarios directamente relacionados con la Cancillería. La gran pregunta es, en lo que ustedes han analizado, investigado y responsabilizado, ¿también hay algún acápite relacionado con el laboratorio, con Sinopharm? Porque entiendo yo de que habría ahí seguramente alguna persona involucrada por parte de este laboratorio que ha sido parte justamente de toda esta situación. Bueno, lo que pasa es que el laboratorio Sinopharm, como le dije, el 7 de agosto ofrece al Perú donarle vacunas de emergencia para el personal, para funcionarios públicos que tenían que ver con los contratos con Sinopharm. Entonces, obviamente que se trataba de un soborno encubierto. Y se trataba solo de, estas vacunas solo podían ser aplicadas a 1.000 personas. Y por eso es que estas vacunas de emergencia entran camufladas y no se aplican al personal médico y a las enfermeras, o sea, los funcionarios de primera línea, sino que se usan, y por eso es que entran en secreto, porque los médicos en el Perú pues son más de 1.000, ¿no? Y las enfermeras también, que en todo caso era a quienes debía haberles correspondido esas vacunas de emergencia que habían donado el laboratorio chino. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Entran en secreto porque ellos saben que se trata de una dádiva, de un beneficio pero que se está dando para a mí quienes... lo que me sorprende es que no haya un solo nombre por parte de los chinos, ¿no? Que en este caso sea responsabilizado. Porque incluso hasta ustedes en su informe podrían No. Sí está el nombre de la funcionaria Lei Hua, que es la responsable ejecutiva de Sinopharm. Ella sí está incluida en esta denuncia. No la podemos incluir porque la denuncia, por el principio de congruencia, es una denuncia contra el presidente Martín Vizcarra. Pero sí le estamos dando facultades al Ministerio Público para que proceda a ampliar las investigaciones si es que encuentra mayores responsables. Claro, ¿y qué se dice y qué se argumenta sobre Lei Hua? ¿Cuál fue su papel? ¿Tener puentes? ¿Tener una relación directa con los funcionarios de Cancillería? Lei Hua es la ejecutiva de Sinopharm, es la que ofrece el donativo. El donativo entre comillas, porque se trata, digamos, de una dádiva, de un favor, no quiero llamar soborno porque suena muy fuerte, pero que digamos que está destinado a ablandar la moral y la decisión de los funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Salud a fin de llegar a un contrato de exclusividad con Sinopharm. Ella es la que hace la propuesta, o sea, ella es la que ofrece las vacunas. Claro. ¿Me entiende? Sí, claro, perfectamente. Además, creo que esto es beneficioso porque en ningún momento a lo largo de estos meses que han pasado se hablaba de la responsabilidad directa de alguna persona, ¿no es cierto?, de nacionalidad china metida en esta situación. Ya, bueno, al menos tenemos ya un primer nombre, que es esta señora que está prácticamente ya camino a ser investigada también, si es que se lo permiten también, ¿no?, al Ministerio Público, teniendo en cuenta que entiendo yo que tendrá algún tipo de protección por parte de su gobierno. Seguramente que sí, porque, bueno, además, parte del arreglo que se hizo fue que entraban 3.200 dosis, 2.000 eran para el Perú y 1.200 para los funcionarios de la Embajada China y para empresarios chinos en el Perú. Claro. Esa parte, por ejemplo, todavía no ha quedado esclarecida. Claro, no ha quedado esclarecida. Entonces, porque la Embajada China no ha querido pronunciarse al respecto, ¿no? Lo máximo que hizo la Embajada China fue pronunciarse sobre el tema de la efectividad cuando se vio cuestionada la vacuna esta de Sinopharm. Bueno, fíjese que hasta ahora la Universidad Cayetano Heredia no ha terminado de decirle a los peruanos si esas vacunas chinas valen o no valen. Hasta ahora no hay un pronunciamiento. Y sin embargo, como usted ve, el gobierno del presidente Sagasti compró 1 millón de dosis y tengo entendido que acaban de comprar 2 millones más, pese a que no tiene el registro sanitario. Pese a que la Universidad Cayetano Heredia no ha cumplido con decir si la vacuna es eficaz o no. No, ese proceso de investigación pues prácticamente quedó en nada, ¿no? La universidad completamente desprestigiada y las personas que estaban involucradas pues
También están en este proceso de investigación que esperemos vaya a otro nivel también o escale. ¿Ustedes lo mencionan a algo respecto al tema de la responsabilidad de la universidad y de sus investigadores o no? Porque se entiende, y este es el argumento de defensa de la gente de la Cayetano Heredia, ¿no? Que esto era un proceso de investigación o una prueba particular, ¿no? De privados. Sí, claro, pero lo que pasa es que como se trata de un tema de salud pública, es un contrato entre privados para llevar a cabo un ensayo clínico. Pero en el contrato entre privados, o sea, entre el laboratorio Sinopharm y la Universidad Cayetano Heredia, se establece una cláusula contractual que se dice que si la universidad demuestra la eficacia de la vacuna, China se compromete a entregarle al Perú que sus fábricas están aptas para producir 220 millones de vacunas al año y que si es eficaz le podría vender al Perú. Eso es inaudito, no se puede poner en un ensayo clínico que es absolutamente científico, digamos, cláusulas de carácter contractual. Y además existe un interés público, porque si bien es verdad que es una relación entre la Cayetano y el laboratorio Sinopharm, el ensayo clínico tiene que ser aprobado por el Ministerio de Salud, por la señora Pilar Macetti, por los miembros del Instituto Nacional de Salud y por el DIGEMIT. Entonces no se trata de una operación solo entre privados, es una operación interprivados, pero donde participan también funcionarios públicos, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, y porque además hay un tema que la subcomisión ha revelado, que es el siguiente: se trata de bienes del Estado. Las vacunas que se inocularon a privados, a funcionarios, a sus familiares, no eran de la Universidad Cayetano Heredia. El laboratorio Sinopharm los donó al Estado peruano para inocular a sus funcionarios públicos. Bien. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió que como la Universidad Cayetano Heredia estaba al mando de las investigaciones, dirigía la investigación de los ensayos clínicos, se entendía de modo natural que ella tenía que administrarlos, almacenarlos. Y entonces bien, lo que sucedió acá es que el presidente Vizcarra, la ministra de Salud, eran los que decidían quiénes se vacunaban. Y entonces le decían al doctor Málaga, que era el jefe de los ensayos clínicos: vacune usted a mi esposa, vacune usted a mi sobrino, vacune usted a mi chofer, vacune usted a la empleada de mi casa, vacune usted a mi hermano. Así es. Entonces, obviamente se torció la voluntad de los funcionarios que tenían que supervisar la ley para favorecer a allegados, a bien, familiares, y con el único propósito, de manera posterior, de favorecer al laboratorio chino. Y como resultado de esto es que el Perú no ha tenido vacunas chinas hasta el momento en las cantidades suficientes. Claro. Y como resultado de eso, lo único que tenemos, ¿no es cierto?, es a 300.000 o 400.000 peruanos vacunados, cuando ya debería estar vacunada toda la población, como sucede en otros países, ¿no? Bien. Congresista, muchas gracias. Muchos temas por tratar respecto a esto. Esto pasa al Pleno, creo, ¿no? Mañana se va a ver en la comisión permanente. Mañana se va a ver en la comisión permanente y es probable que la comisión permanente apruebe el subgrupo encargado de acusar ante el Pleno, que será el miércoles o el jueves, a los funcionarios responsables de lo que ha sucedido en este caso. O sea, ustedes antes de irse van a dejar bien denunciado a Martín Vizcarra. Eso depende de la Junta de Portavoces. Yo calculo que va a ser así, pero no necesariamente, ¿no? Bueno. Podría quedar para el otro Congreso también. Bien, congresista, ya para finalizar una cosa muy puntual. Keiko ha dicho que no va a reconocer los resultados electorales. ¿Ustedes siguen entonces en esta línea de que hay fraude de mesa y que esto todavía tiene para rato? A pesar. No. Se ha entendido mal lo que ha querido decir la señora Fujimori. ¿En qué sentido? Lo que la señora Fujimori ha señalado siempre es que ella va a respetar los resultados que dé el Jurado Nacional de Elecciones, pero que no va a cejar en su empeño de llegar a la verdad y de demostrar en su momento, en su circunstancia, modo y lugar, los fraudes que han habido en las mesas electorales, sobre todo en las regiones de Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho. Eso es lo que ella ha querido decir. Qué raro, yo entendí otra cosa. Digamos, se va a continuar con las investigaciones. Y obviamente que en el próximo Congreso, Fuerza Popular
va a pedir que se abra una comisión investigadora encargada de encontrar la verdad. Eso es lo que ha querido decir la señora Fujimori, que va a acatar los resultados del jurado, yo lo pero tengo. no necesariamente cito, que va a dejar en su empeño de ir a la verdad. Cito, para que, a ver, yo creo que entonces todos hemos entendido mal. Cito, entre comillas, Keiko Fujimori, dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en mesa y nosotros le decimos no vamos a aceptarlo. Eso significa no claramente aceptar, no, que no van a aceptar lo que decida el jurado nacional de elecciones. No se va a aceptar, claro, pues en el sentido de que vamos a acatar lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, pero no vamos a acatar o no vamos a aceptar quedarnos con una mentira sabiendo que ha habido fraude en mesas. Y de entonces el Congreso de la República, que es el que tiene que llevar a cabo las investigaciones, tendrá que formar una comisión investigadora para encontrar la verdad y a los responsables de este fraude.